Amigos de Videos Bolivia, a continuación les presentamos la siguiente noticia. La hija de Yanine Áñez, Carolina Rivera, rompe en llanto al ver a Carlos Mesa. La hija de Yanine Áñez convocó a los expresidentes a visitar a su madre y evidenciar cuál es el trato que recibe Yanine Áñez, además de su situación médica después de que cumplió 9 días de huelga de hambre. Impiden que Carlos Mesa ingrese al penal de Miraflores y quien fue expresidente de Bolivia le pide a Yanine Áñez levantar esta extrema medida. Carolina Rivera no pudo aguantar el llanto para describir cómo está su madre en su celda y terminó agradeciendo la visita de Carlos Mesa. Veamos lo que fue este dramático momento y además las palabras de Carlos Mesa y luego continuamos. Que vi un cuadro de mi madre muy duro, que me dio mucho miedo a lo que le pueda pasar. Me acuerdo y otra vez me quiero quebrantar en llanto. Mi madre sigue con esta medida extrema, lo que me tiene muy nerviosa, muy desesperada, porque ella está decidida a seguir en huelga. Pero Dios quiera de que no pase a mayores en su desesperación. Ella tiene que resistir, mi hermano está con ella ahorita. Yo la estuve hablando hace un rato, pero su desesperación, ¿no? Otra vez está con una depresión muy fuerte. Yo me olvidé por completo que tenía audiencia y me dijeron que podía entrar a verla un ratito debido a toda la junta médica que hubo y que yo les pedí que por favor me dejen verla. Así que entré y ahí en ese momento se tuvo que levantar para asistir a la audiencia. No podía ni moverse, ¿no? Yo no entiendo cuál fue su evaluación, si ellos tienen miedo, sufren represalia. Tengo entendido que los otros médicos que atendían antes a mi madre sí tuvieron represalias en su trabajo y ese es el miedo, pero yo no entiendo. Mi madre se puso muy mal. Muy buenas tardes, señores periodistas. Quisiera primero darle la palabra a doña Amparo Carvajal, una persona del máximo respeto, aquí con todo el afecto a la hija de la expresidenta Yanine Áñez, pero por favor, Amparo, que pueda decir unas palabras antes que yo. Muchas gracias, Carlos, presidente de esta Bolivia querida para todos nosotros. Es una vergüenza nacional, internacional, las veces que he venido, a pesar de tener un permiso para presentarme como representante de los derechos humanos, que me tengan aquí como la otra vez, llorando, pidiendo, y no me voy a mover de aquí hasta que me reciba, porque es mi derecho a hacerlo. Gracias, Amparo. Estamos ante una evidencia vergonzosa, lamentable, y que muestra exactamente el tamaño vergonzoso en el que está moviéndose el movimiento al socialismo, que utiliza las cárceles como un espacio de acción terrorista, de terrorismo de Estado, como una acción de amedrentamiento y en este caso particular como una acción arbitraria, ilegal, inconstitucional, que no tiene ningún sustento, con 2 cargos inventados, primero con terrorismo, conspiración y la acción de un supuesto golpe de Estado, y luego con la supuesta violación de derechos constitucionales o el incumplimiento de deberes formales contra la expresidenta Yanine Áñez. Es obvio que está detenida ilegalmente. Es obvio que no hay ningún argumento que justifique su presencia en la cárcel. Es obvio que el movimiento al socialismo lo que quiere es un trofeo de guerra, así de vergonzoso es esto, y lo que quiere es cebarse en la expresidenta para la vendetta, para la retaliación de lo que ha significado un gobierno constitucional de transición democrática como es el que ha presidido la expresidenta Yanine Áñez. Yo he venido aquí a pedido de Carolina, la hija de la expresidenta, porque ella está desesperada, como ustedes lo han podido apreciar. Admiro el valor de Amparo Carvajal y lo hago como expresidente de la República o del Estado plurinacional, como muestra de solidaridad y apoyo, con la intención de venir a visitar a la expresidenta, tomar conciencia directa, verla directamente, porque lo increíble es un médico que
que la visita y que después de unos minutos de verla, después de 9 días de huelga de hambre, dice que no necesita internación médica. Internación me refiero en un centro hospitalario. Segundo, no nos permiten verla, no nos permiten cumplir una acción de solidaridad, de afecto, de humanidad, y en el caso de Amparo, una representante incuestionable de la defensa de los derechos humanos. Leo este documento en el que dice varias tonterías, una de las cuales dice: para precautelar la salud se prohíbe el ingreso de personas mayores de 55 años. Como si las personas mayores de 55 años tuvieran condiciones de contagiar o de dañar a la persona que visitan con el argumento del COVID. Si uno guarda las medidas de seguridad, lo mismo da que tenga 35, 25, 45, 55. Esto tiene nombre y apellido. No quieren permitir nuestro ingreso, ni el de Amparo, ni el mío, de una manera arbitraria. Las autoridades del penal no hacen otra cosa que cumplir obsecuentemente las órdenes del poder político. Quiero decirle al país que esta es una muestra flagrante de la existencia de injusticia sistemática, de un poder cooptado, hipotecado, secuestrado por el Ejecutivo, que es el Poder Judicial y el Ministerio Público. Y ya que estamos viendo la presencia de Diego García Sayán, representante de Naciones Unidas, creo que esta evidencia lo convencerá. Tendré oportunidad de hablar con él en las próximas horas, de que en Bolivia no existe justicia y que Naciones Unidas tiene que pronunciarse sobre este caso. ¿Sobre este caso cuál? La inexistencia de una justicia independiente y de un ministerio público independiente. Termino diciendo algo con todo el corazón. Le quiero pedir respetuosamente a la expresidenta Yanine Áñez que levante la huelga de hambre. Está poniendo en riesgo su vida y ella tiene que tener la esperanza de la vida como tal, la esperanza de que se haga justicia y de que quienes estamos aquí afuera pelearemos porque se haga justicia. Nadie está diciendo que no se someta a un juicio, cualquiera que este sea, pero que se someta a un juicio en condiciones de equilibrio, en condiciones de una justicia independiente, en condiciones de una fiscalía independiente que no existen. Mientras la justicia boliviana esté secuestrada, ni ella ni nadie va a recibir un debido proceso. En este contexto, vuelvo a insistir y termino aquí, con respeto y comprendiendo la situación emocional que ella vive y con el afecto a los 2 hijos de ella aquí, pedirle a Yanine Áñez que levante la huelga de hambre y que tenga esperanza en que en este país, en nuestro país, podamos recuperar, combatiendo democráticamente, la justicia y el Ministerio Público. Don Carlos, el relator debería visitarle a la expresidenta. ¿Qué dice don Carlos? Desde el punto de vista legal, desde el punto de vista institucional, la respuesta de don Diego García Sayán puede ser: yo no vengo como un enviado para temas de derechos humanos, sino sobre el tema de justicia. Pero creo que la justicia no es un abstracto, no es una concepción de carácter puramente teórico. Se enfrenta a la realidad de los casos específicos. Y el caso de una expresidenta de una nación ilegalmente detenida debiera ser tomado en consideración por don Diego García Sayán. Yo creo que sería prudente, sería importante que él la pueda visitar. Don Carlos, ayer el policía Dávila fue trasladado en un aparatoso operativo al hospital de tórax por una hipertensión. ¿Cree que hay una incongruencia en estas medidas en el caso de la señora Áñez? No creo, estoy absolutamente convencido. Aquí hay una justicia para unos y una injusticia para otros, un trato especial para unos y un trato absolutamente denigrante y de violación de derechos humanos para los otros. Está claro que en más de una oportunidad, no solamente ahora es muy crítica la situación de la expresidenta, pero ya sufrió situaciones de salud que ameritaban su internación, y es una vergüenza. El hecho de que esté detenida es una vergüenza. El hecho de que no se le permita un trato hospitalario adecuado es algo que no podemos entender y que nos parece lo que tú acabas de preguntar. Obviamente que hay una absoluta desproporción entre unas medidas y otras. Don Carlos, ¿cómo califica las declaraciones del abogado Frank Campero, quien ha cuestionado que el gobierno, como él ha señalado de facto, se haya liberado al killer, el presunto asesino de Quiroga Santa Cruz? Otra de las vergüenzas. 30 años sin derecho a indulto. Ese fue el caso y esa fue la sentencia ejecutoriada contra el killer. ¿Cómo es posible que ahora se le dé prisión domiciliaria?
¿Cómo es posible que no se respete un fallo del Tribunal Supremo de Justicia que establece 30 años sin derecho a indulto al asesinato de personalidades de la talla histórica de Marcelo Quiroga Santa Cruz? El gobierno se llena la boca con una ley a la que espuriamente le pone el nombre del héroe Marcelo Quiroga Santa Cruz y luego la respuesta de su justicia, comillas, es lo que están haciendo con el Killer Molina. Pero ha sido liberado en el gobierno de 2020, don Carlos. Por el MAS, el responsable. El punto no es quién lo liberó, quién no lo liberó. La respuesta tiene que darle el actual gobierno. Quien está gobernando ahora no es el 2020 ni el gobierno de transición. Quien gobierna ahora es el señor Luis Arce Catacora y quien gobierna ahora está controlando al Poder Judicial y al Ministerio Público. Por favor, no nos engañemos. Yo quisiera añadirles a los jóvenes que ustedes no recuerdan cuando se fundó la Asamblea, conseguimos del dictador, el general Hugo Banzer, la libertad para todos los presos políticos que estaban encarcelados por defender otra verdad de ese dictador, y que ahora en este momento llamado democrático estamos en unas condiciones con una presidenta. Yo, Carlos, no he venido ni a su hijo ni a pedirle que levante la huelga. Al contrario, he venido a decirle que resista y que continuaremos luchando por la verdad y por la justicia. Muchas gracias, muy amables. Costó muchísimo que la compensa. No sabes cuánto lo lamento, es una vergüenza. No vamos a parar de denunciar. Yo quiero que porque me estaba yendo. Me habló la doctora, porque me decía que era una urgencia y la dejé durmiendo y me sentí Está harta de hay que animarla que sepa. ¿Les puede creer la audiencia? Claro, déjame decir que ya no es hora de visita. Estaba esperando que sea a las 4. Son las 4 Pero seguro a las 4 horas recién. Eso ya no es hora. ¿Hasta qué? Golpeen, no, golpeemos todos. Aquí no hay respeto para nadie. Respeten, claro. Por favor, pues atiéndanos. Eso ya. Golpeen. ¿Qué? Aquí está. ¿Pero otra carta de quién? Yo tengo una carta. ¿Régimen penitenciario no? no autorizó que puedan entrar? Sus familiares a mí me han dicho que entre. Golpe. Ya. El abogado. Esas fueron las palabras de Carlos Mesa, también de la hija de Yanine Áñez y hasta de Amparo Carvajal. Impidieron que Carlos Mesa pueda ingresar al penal de Miraflores y él le pide a Yanine Áñez que levante esta extrema medida. La hija de Yanine Áñez, Carolina Rivera, no pudo aguantar el llanto para describir cómo está su madre en su celda. El COVID-19 fue el argumento central para impedir que el expresidente Carlos Mesa ingrese al penal de Miraflores a visitar a la expresidenta transitoria Yanine Áñez. Las autoridades penitenciarias dispusieron que se prohíbe el ingreso por razones de seguridad a los mayores de 55 años.
Carlos Mesa pidió a Yanine Áñez suspender esta extrema medida porque está poniendo en riesgo su salud. Si uno guarda las medidas de seguridad, da lo mismo que tenga 25, 35 o 55 años. Esto tiene nombre y apellido, no quieren permitir nuestro ingreso, el de Amparo Carvajal ni el mío, de una manera arbitraria. Las autoridades del penal no hacen otra cosa que cumplir obsecuentemente las órdenes del poder político. Quiero decirle al país que esta es una muestra flagrante de la existencia de una injusticia sistemática, dijo Carlos Mesa, luego de tratar de ingresar al penal. Carlos Mesa llegó a la cárcel de mujeres de Miraflores a las 3 de la tarde aproximadamente, tal como estaba anunciado, y se acercó al portón donde solicitó su ingreso. Una policía, quien abrió la rejilla, entregó un papel y enseguida cerró la misma. Horas antes, Yanine Áñez habría sufrido una descompensación en plena audiencia de cesación a la detención y la sesión se suspendió hasta el lunes. Carolina Rivera, quien estaba presente en la audiencia de su madre, se quebró al relatar a Mesa las condiciones en las que se encuentra su madre. Le quiero pedir respetuosamente a la expresidenta Yanine Áñez que levante la huelga de hambre. Está poniendo en riesgo su vida y ella tiene que tener la esperanza de que se hará justicia y de que quienes estamos aquí afuera pelearemos porque se haga justicia. Nadie está diciendo que no se someta a un juicio, cualquiera que éste sea, pero que se someta a un juicio en condiciones de equilibrio, en condiciones de una justicia independiente, que en este momento no existe. Mientras la justicia y el Ministerio Público estén secuestrados, ni ella ni nadie va a recibir un debido proceso, alertó Carlos Mesa. Asimismo, pidió al relator de la ONU, Diego García Sayán, llegar hasta el penal para constatar las condiciones que tiene Yanine Áñez y también pidió a las Naciones Unidas que se pronuncien sobre el caso de Yanine Áñez. Creo que esta evidencia lo convencerá. Tendré la oportunidad de hablar con él en las próximas horas de que en Bolivia no existe justicia, que Naciones Unidas tiene que pronunciarse sobre este caso, demandó. La presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, Amparo Carvajal, también llegó hasta el lugar e intentó ingresar para entrevistarse con Yanine Áñez y también le impidieron hacerlo bajo el mismo argumento. No he venido a pedirle que levante la huelga, al contrario, he venido a pedirle que resista y que considere que está luchando por la verdad y la justicia. Dijo esas palabras Amparo Carvajal y adelantó que no se retirará del penal mientras no le permitan ingresar. Carlos Mesa fue impedido de visitar a Yanine Áñez y pide que la expresidenta levante la huelga de hambre. El expresidente pidió que la ONU se pronuncie sobre la situación de Yanine Áñez, que hoy se descompensó durante una audiencia cautelar. El expresidente Carlos Mesa y la representante de Derechos Humanos de Bolivia, Amparo Carvajal, llegaron hasta la cárcel de Miraflores para visitar a Yanine Áñez. Sin embargo, este pedido fue negado por los guardias de seguridad. Carlos Mesa cree que la ONU debe pronunciarse sobre la situación de la mujer que tomó las riendas de Bolivia cuando Evo Morales renunció a la presidencia. Mesa habló sobre la visita de Diego García Sayán a Bolivia y explicó que en las próximas horas sostendrá una reunión con él donde le expondrá la situación de la justicia y hablará sobre la expresidenta transitoria Yanine Áñez. Esta evidencia lo convencerá de que en Bolivia no existe justicia y la ONU debe pronunciarse sobre este caso, sobre la inexistencia de una justicia y de un ministerio público independiente, señalaba. Carlos Mesa expresó que su visita a Yanine Áñez tenía la intención de comprobar su estado de salud, además de pedirle que deponga la huelga de hambre que inició en protesta por su detención. Le quiero pedir a la expresidenta que levante la huelga de hambre. Está poniendo en riesgo su vida. Ella debe tener la esperanza de vida y de que se hará justicia. Los que estamos afuera pelearemos para que se haga justicia, señalaba Carlos Mesa.
También resaltó que nadie pide que Áñez no sea sometida o enjuiciada. Sin embargo, señaló que esto debe hacerse con una justicia independiente. Mientras la justicia esté secuestrada, ni ella ni nadie tendrán un proceso justo. Mesa considera increíble que tras 9 días de huelga de hambre de la mandataria, un médico que la visitó señale que no necesita ninguna internación. Carlos Mesa recordó que el jueves se realizó un operativo para trasladar a Maximiliano Dávila, requerido por la justicia de Estados Unidos por narcotráfico, al hospital del tórax por una dolencia cardíaca. Aquí hay una justicia para unos y una injusticia para otros, un trato especial para unos y un trato denigrante y de violación de derechos humanos para otros. Mientras, el ministro del Castillo anunció que Yanine Áñez está completamente estable y la hija de Yanine Áñez afirma que el ministro miente. Su familia denuncia que no le permiten verla y exigen su traslado a un centro médico. Los legisladores de Creemos trataron de visitarla en la cárcel de Miraflores. El gobierno garantizó la mañana de este jueves que Yanine Áñez está completamente estable y que no habría por qué preocuparse. Sin embargo, Carolina Rivera asegura que el gobierno miente. La expresidenta cumple 9 días de huelga de hambre al interior de la cárcel de Miraflores en La Paz. El ministro Eduardo del Castillo informó que la exautoridad fue sometida a una valoración médica y se concluyó que presenta parámetros normales. Aseguró que se toman todas las medidas necesarias para garantizar el bienestar de todos los privados de libertad del país. La salud de la señora Áñez, de acuerdo a los informes de los médicos, está completamente estable dentro de los parámetros de una persona normal. Por lo tanto, no habría que preocuparse, decía en una conferencia de prensa. Ayer se informó desde su familia que Yanine Áñez tiene un cuadro de parestesia, trastorno de la sensibilidad en la boca, piernas y pies, por falta de magnesio, potasio y cloro y la disminución de azúcar. Su presión está baja. Hoy se permitió el ingreso de un médico quien dijo que Yanine Áñez aún no necesitaba internación. ¿Qué opinan ustedes frente a estos nuevos datos sobre la situación de salud de Yanine Áñez cuando cumple 9 días de huelga de hambre? Esta vez Carlos Mesa reaparece para pedirle a Yanine Áñez que levante esta huelga de hambre y que estaría arriesgando su salud. Pero Amparo Carvajal le pide que resista y que sea fuerte, es decir, que continúe en esta extrema medida. ¿Qué opinan ustedes frente a estos argumentos? No olviden dejarnos sus percepciones al respecto de la huelga de hambre que está enfrentando Yanine Áñez y también de las palabras de Carlos Mesa.